Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy saludamos a un amigo y a un compañero con el que, bueno, ya hemos tenido la oportunidad de hablar junto con vosotros en algunos episodios. Fernando Cano, periodista de The Objective, es una de las voces más autorizadas, ¿no?, en este sector telco en España, ¿no?, que él sigue muy de cerca y del que pues charlamos a menudo él y yo. Hola Fernando, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, encantado de empezar el 2026 con vosotros. Muchas gracias Fernando, gracias por dedicarnos tu tiempo. Y si te parece, pues empiezo preguntándote por algo, ¿no? El 2026 parece, desde luego muchos apostamos, ¿no?, en el que va a ser un año en el que los movimientos corporativos y la consolidación en el sector español dé pasos, por lo menos, ¿no? O por lo menos avance en una dirección, ¿no? Sin embargo, bueno, pues como suele suceder, estas cosas tan pocos signos externos, ¿no? Y a menudo pues uno podría desesperarse, ¿no? Esperando que pasen cosas. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, efectivamente, como tú comentas, sí que deberían pasar cosas. Lo que pasa es que también los periodistas tenemos más prisas que, que las propias empresas y cómo avanzan Eso las es. negociaciones y las conversaciones. Bueno, en el tema de lo que se ha publicado recientemente, apunta la dirección de Telefónica nuevamente y que tiene que ver con ese interés por Vodafone España. Es verdad que se han despejado cosas. En el caso de Vodafone, a finales del año pasado sí que se cerró ese lío, entre comillas, accionarial en el cual pues ya Segona es dueño del 100% de Vodafone España, una situación que le ha tardado 20 meses y la venta de, de sus respectivas sociedades de fibra con Telefónica y con Más Orange para poder tener el dinero para pagar esos 900 millones que necesitaba para poder comprar Vodafone España. Se ha pagado ese dinero a Vodafone Grupo y ahora ya tienen manos libres para poder hacer lo que quieran con la compañía. Parecería apresurado pensar que nada más tener el control ya la quieran vender, con lo cual, pues creo yo, y en aras a la experiencia que tenemos en muchos procedimientos similares, pues podemos pensar que la cosa avanzará, pero mucho más lenta de lo que nosotros pensamos. Creo que Vodafone tiene, en este caso, la sartén por el mango, porque Telefónica ha dicho de manera pública que quieren consolidar. Y Vodafone, pues yo creo que mientras más tiempo pase, creo que valdrá más, entre comillas, de cara a una eventual negociación con Telefónica. Yo creo que por dos motivos fundamentales. Pues el primero es porque la compañía ahora pues empieza ya a coger ritmo. Es verdad que desde el punto de vista comercial pues no está avanzando todo lo que quisiera su equipo directivo cuando ya cogieron las riendas de la compañía, pero sí que se nota que las últimas cuentas reflejan que hay una, digamos, racionalización de la compañía. Es decir, Vodafone toda la vida se había caracterizado por ser una compañía que en su momento, y tú lo sabrás mejor que yo, quiso competir con Telefónica de tú a tú, y eso generó una estructura y unas dimensiones gigantes que poco a poco se han ido recortando y que creo que ha sido uno de los principales responsables de su caída y de su venta posterior a un precio muy, muy inferior de lo que valía en su momento. Eh, y eso, pues yo creo que se ha ido racionalizando. O sea, la compañía ahora es más pequeña, es más eficaz, es más dinámica. Le cuesta todavía mejorar los ingresos y yo creo que el objetivo que tenían de en algún momento volver a los 4.000 millones de ingresos, eso no se va a conseguir. Pero sí que al tener menos gastos, pues poco a poco va siendo más rentable. Ahora con la venta de la fibra, pues ellos pueden pensar o tienen la vista por delante de que no van a tener que gastar muchísimo dinero en mantener esas redes, con lo cual pues tienen otro gasto que se quitan de en medio y se centran principalmente en el tema comercial, que yo creo que lo van a potenciar a partir de ahora. Eso entiendo yo que les generará un mayor valor de mercado a partir del cual puedan sentarse a negociar con Telefónica. Dicho esto, Telefónica también tiene su propio mundo, es decir, por mucho que ellos digan que quieren consolidar, la situación no es tan fácil. Hemos publicado en The Objective hace un tiempo que las cuentas no son del todo bollantes como las presentaba Payete, con lo cual creo yo que tienen un tema importante de conseguir ese dinero para comprar Vodafone, que se habla mucho, pues entre 4.000, 5.000, dependiendo de qué eras, de que quién te lo diga, dependiendo de la deuda, y que además está muy condicionada por lo que pasa en Bruselas, con lo cual creo yo que es un movimiento que efectivamente está en las agendas de las dos empresas, pero que irá bastante más lento de lo que muchos piensan y lo que muchos periódicos también creen.
con lo cual habría que estar muy atento, pero como dices tú, pues son movimientos que se mantendrán un poco subterráneamente hasta que ellos quieran contarlo. Entiendo yo que a Vodafone le conviene más contar cosas para poder presionar un poco, pero que creo que tienen que darse algunas condiciones más para que se pueda producir. Tampoco nos olvidemos del resto de las empresas. Más Orange también está en un proceso en el cual a mediados de año debería ya entrar definitivamente la dirección oficial de Francia. Veremos yo qué pasará ahí con la actual gestión de la compañía. Y a partir de ahí, pues yo creo que tampoco querrán quedarse al margen. No sé si intentando pujar por Vodafone, que no lo creo, pero sí que pueden haber movimientos. Digi también va a salir a bolsa, con lo cual ahí también se abre la puerta para la entrada de otros accionistas. Eh, y muchos movimientos también que podemos ver por debajo de pequeñas telecos que están en situación crítica y que podrían pues consolidarse o desaparecer. Con lo cual yo creo que vamos a tener muchos movimientos corporativos desde luego. Quizás primero se produzcan los más pequeños que los más grandes, pero desde luego, como tú decías, pues se avanzará. No sabemos si se cerrará, pero sí que quedarán los mimbres para tener un 2027 en que yo creo que ya efectivamente sí que las integraciones se podrán producir. Se reordenará el Eso. mercado de una vez por todas. Vete tú a saber si aparece un nuevo Digi, pero bueno, en teoría se intentará. Bueno, eso siempre puede ocurrir. Efectivamente, el hecho que de lo que se haga ahora en el 26, si hablamos de operaciones grandes o incluso medianas, va a estar sujeto a un escrutinio regulatorio que va a ser necesariamente europeo, ¿no? Pues por el tamaño de lo que estamos hablando, incluso para operaciones medianas como las que podríamos estar pensando. Pero en esta que tú mencionabas directamente, que implique a Vodafone, pues Vodafone España, cualquier escenario va a estar sujeto, pues, digamos que a la aprobación de la Unión Europea, que no olvidemos que tardó 2 años aproximadamente, ¿no? en aprobar la creación de MasOrange, en un proceso que todos los que tuvimos la oportunidad de vivirlo a cualquier distancia, pues recordamos con delicia, vamos, Sí, pero, sí, sí. pero, pero Yo bueno, creo que nunca se llegó a hacer la cuenta de cuántos folios se enviaron a la Comisión Europea para aprobar la bueno, relación, algún día, pero, algún día alguien la hará, algún día alguien la hará, pero fueron, efectivamente. fueron centenares de miles de folios que se enviaron. Y No ahora sé si alguien estamos se los habrá hablando, leído. bueno, tal vez, o por lo menos en Pues diagonal, claro. ¿no? En Bueno, diagonal. en ese punto que mencionas, yo creo que tenemos que considerar dos regulaciones fundamentales y una de ellas la conocimos esta Ajá. semana, que es la famosa DNA, en la cual, pues, erróneamente creo que muchos pensaban que podía dar algún tipo de luz respecto a las integraciones y fusiones de la Unión Europea. Sí, es verdad que los millones de folios que ha publicado, pues sí que hay alguna especie de simplificación para lo que podría ser una integración, pero realmente lo que las telecos esperan y para lo que estamos todos esperando es para la directiva de fusiones, que es la Merger Direct, creo que se llama, Ajá. en la cual pues debería, y eso ya como siempre en la Comisión Europea deberíamos tomarlo todo con pinzas, es la Review of Merger Guidelines, aquí lo tengo, Eso es, sí. que debería darnos alguna pista, yo creo que antes de que se termine el primer semestre. ¿Qué pasa? Con la gente que hemos hablado, o con la gente que yo he hablado, me dice que es muy difícil cambiar la ley de fusiones, con lo cual se optará por un camino intermedio que es mucho más rápido, que sería adaptar ciertas normativas, ciertas, digamos, aplicaciones de la norma para poder facilitar las fusiones. Y en eso yo creo que tardarán, entiendo yo que aproximadamente el año 2026. Por eso yo creo que digamos, este movimiento regulatorio puede encajar con los plazos que dábamos al comienzo del podcast. Es decir, el año 2026 será clave en tanto en cuanto se sienten las bases, se allane el camino y se dé certeza regulatoria para que todo esto se pueda concretar a partir de 2027. Que digamos que puede ser un año de transición en el cual se pueden alinear todos los elementos que llevamos años esperando que se alineen para que podamos tener algún tipo de cercanía Sí, respecto a sí, lo que sí. pueda pasar. Sí, sí, de hecho, la DNA que se publicó finalmente ayer, pues de alguna forma no resuelve el problema. Ayer precisamente Emilio Gallo, el CEO de Telefónica, decía que solo se sabría cuál es el nuevo mood de la Unión Europea cuando aprobasen la primera operación, ¿no? Entonces, entonces Bueno, y eso tiene que ver mucho también con la revisión de estas reglas de fusiones, porque al final eso es, eso es. tiene que,
resolver esa duda vital que a mí me sorprende que todavía sigue existiendo, pero en el año 2026 todavía hay dudas en ciertos miembros de la Comisión Europea y en ciertos países de la Unión Europea respecto de por dónde hay que ir. O sea, por mucho que haya informes Draghi, informes Letta sobre la mesa, todavía hay muchos países que defienden que lo que llevan pidiendo las telecos durante muchos años no es el camino que tiene que seguir la Unión Europea. Entonces, claro, si todavía hay dudas en el mismo seno de la Comisión, en el mismo seno del Consejo Europeo, pues es que es difícil avanzar. O sea, en principio la Comisión dice que quiere que estas reglas se flexibilicen y fomenten, y lo dice muy en el aire también, porque tampoco se terminan de casar con nadie, fomenten que el escenario actual, o la norma se adapte al escenario actual. Pero claro, eso ya, el papel aguanta mucho, entonces, a ver, no dicen claramente si es que efectivamente van a facilitar las fusiones o si no. Y creo que tampoco existe el convencimiento absoluto. Von der Leyen sí que lo ha dicho y sí que está muy alineada con lo que dice Alemania, con lo que dice Francia y lo que dice España, que efectivamente hay que apoyar las fusiones para que los campeones europeos sean pocos y competitivos, pero hay muchos países de la sección, digamos, más del este, que son los que además son los países donde se anidan las operadoras más pequeñas, que son las que quieren competir en los grandes mercados, que tienen una visión totalmente opuesta. Claro, Con lo cual, claro. pues, hasta que no se resuelva esa duda vital, poco podemos avanzar. Sí. Ahí el ADNA, de las pocas cosas que he podido lograr entender desde que se ha publicado, hay también provisiones, ¿no? Para forzar de alguna forma el apagado del cobre y la migración a fibra, pero en realidad el redactado final que se está proponiendo ahora, como abre la puerta a posibles excepciones, ¿no? En realidad se lo lleva más lejos en el tiempo. Creo que faltan 10 años, ¿no? Para que sea definitivo el apagado del cobre en el resto de la Unión Europea, porque aquí en España ya lo hemos terminado hace varios trimestres, ¿no? Estamos entonces como a 10 años por delante, ¿no? de la, de Pero la, es de la, que de la Unión, todavía, ¿sabes? que todavía estemos en la pantalla del cobre, me parece que Claro, sí, es sí. una vergüenza, y Bueno, independientemente de lo que pase en España, pero que estemos debatiendo sobre cuándo se apaga el cobre, cuando en teoría deberíamos estar pensando cómo competir con China y con Estados Unidos en cuanto a desarrollos relacionados con la inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías, pues es que ya no es del siglo pasado, ya sí, bueno, es, efectivamente, pues es del ahí milenio está. pasado. Y luego hay un tema muy que seguro va a ser polémico y que donde va a haber mucha fuerza en todo el proceso de tramitación que le queda a la DNA, que incluye cosas como, ¿cómo se llama? Trílogos, ¿no? Todas estas cosas de la Ya. Unión Europea tienen trílogos y cosas de ese estilo, que es la armonización de la asignación del espectro, lo cual en realidad supone retirarle prácticamente esa competencia, ¿no? a los gobiernos nacionales, ¿no? Entonces, seguro que los gobiernos no van a querer tampoco, ¿no? Que, No, que el, sobre que el todo por el espectro. dinero que reciben cuando asignan el espectro, Eso, eso, que no es moco de eso pavo. es, eso es, Bueno, tú eso decías lo es. de los trílogos, pero yo el tema este el alineamiento entre las instituciones europeas, yo no lo tomaría a broma. Lo hemos visto esta misma semana, que Sí, la Comisión Europea y el Consejo Europeo han cerrado un acuerdo con Mercosur que está firmado y que sí, después el Parlamento Europeo lleva a Estrasburgo, con lo cual sí, 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 echa sí. para atrás un acuerdo que todos daban por hecho desde el punto de vista Después de 25 años de después de negociación, 25 ¿no? años, y lo echan Sí, para atrás y lo llevan al Tribunal Europeo de Justicia y es que lo paralizan todo. Es decir, sí, eh, sí. la burocracia nunca termina de darnos sorpresas. Sí, sí, no, no, tenemos que pensar en esto, efectivamente, tenemos que pensar en esto. También esta semana, ¿no? Se ha publicado el borrador, que sufrirá el mismo proceso, aunque en este caso es una segunda versión, ¿no? De la Cybersecurity Act, ¿no? La CSA, que tiene un impacto directo porque hace obligatorio, ¿no? Y extiende, ¿no? Esta clasificación de proveedores de alto riesgo, ¿no? Fernando. Sí, lo que pasa es que aquí es como todo, es el tema de los plazos. Se ha publicado la revisión, que en teoría está acordada, porque es que luego aquí nos dicen que esto no está acordado, pero efectivamente esto lleva muchos meses y ya en comisiones de trílogos en los cuales está presente la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, pero que ahora tiene que ser refrendado nuevamente por el Consejo Europeo y por el Parlamento Europeo. Entonces ese trámite, pues además está sujeto a cambios, está sujeto que no debería, pero que como la burocracia es así, pues lo deja abierto, que nos debería llevar a pensar en un plazo de aprobación. Yo ya me atrevería a decir que ojalá antes de 2026, pero nunca sabe con la Comisión Europea ni con las instituciones europeas. Dicho esto, a partir de ahí efectivamente empieza a correr un plazo de 36 meses
No, perdón, antes de eso se tiene que acordar una lista de proveedores de riesgo y de países de riesgo, que esa es la gran novedad que yo creo que es muy importante señalar, Ajá. porque hasta ahora no existía en el imaginario colectivo países de alto riesgo, con lo cual en este caso, si se nombra un país de alto riesgo, que todo el mundo sabe que el primero será China, a partir de ahí pues todo lo que esté dentro de China ya es de alto riesgo, con lo cual pues ya no hay duda respecto de quiénes son los proveedores de alto riesgo. Dicho esto, una vez que se apruebe esta lista, que está sujeta a un montonazo de tramitaciones, de discusiones, pues a partir de ahí, el día que se publique esa lista, hay 36 meses para desmontar las redes. Y a partir de ahí lo que tú dices, pues cuánto nos puede costar desmontar las redes. En el caso español, el 30% de las redes son de Huawei. Y otro caso, no Hablando solamente... del acceso móvil, hablando del acceso Exacto, móvil. exacto. Eh, lo que pasa es que sí que se refiere exactamente al tema móvil y ya no se habla solamente del core, sino que ahora se habla del RAN y de todo lo accesorio. Es decir, todo, antes la justificación de España era que ellos ya tenían el core resuelto y que el core estaba absolutamente aislado. Tú Ajá, sabrás ajá. mejor que yo que eso, entre comillas, no está del todo resuelto, pero asumamos el beneficio de la duda Ok. de que eso está resuelto. Seguro casi, eso es. Pero claro, ahora mete el RAN y mete todo lo demás. Es decir, como decía antes, el 30% aproximadamente de todas las Sí, redes móviles españolas tienen tecnología Huawei en todos estos espectros que decimos, y eso se tiene que desmontar. ¿Y eso quién lo paga? sí, La, eso es, eso la es, eso Cybersecurity Act no lo dice. es. Eso Y es. De hecho, evidentemente, Emilio Gallo de nuevo ayer decía que alguien lo tendrá que pagar y ellos no, a ¿sabes? mí Y hace ellos un no, año ¿sabes? hace un año me hicieron una estimación una horquilla muy grande que habla desde 400 hasta 1.000 millones, dependiendo de el nivel de rapidez que se quiera y el nivel de profundidad que se quiera imprimir. Yo- yo- Y claro, hablamos de unas telecos que ahora mismo claro. precisamente piden fusionarse porque no tienen dinero para invertir. Sí, sí. Eh, Yo creo además que, como tú mencionas en el redactado de la Cybersecurity Act que se ha publicado, habla de elementos que hasta ahora no estaban explícitamente mencionados, como la transmisión, por ejemplo, los medios de transmisión y cosas de ese estilo, que también tienen un impacto, efectivamente. Nada se Cierto. puede comparar al coste del RAN, pero efectivamente aumenta el perímetro, aumentará el coste, efectivamente. Y sobre todo Entonces, es obligatorio, que eso no es una cosa que haya que dejar pasar de lado, porque hasta ahora, y es que además no vamos a decir que no hemos avisado, desde el año 2021 la Comisión Europea ha dicho, tenéis que quitar los peores de alto riesgo, porque estamos en juego la seguridad estratégica. Y en la mayoría de los países no le han hecho caso. El eso dato, creo, el es. último que decía la Comisión Europea es que creo que solo 14 de los 27 han hecho algo, y ese algo tampoco es todo. Sí, sí, porque Eh, España el- ha hecho un montón de cosas, pero pero ninguna ha hecho realmente nada, no ha valido para nada. La toolbox es que yo creo que prácticamente nadie la ha aplicado rigurosamente. eso Y nos es. encontramos con que ahora mismo Alemania y España son de los países más expuestos a la tecnología de Huawei y de ZTE, con lo cual son los que van a tener que invertir más en desmontar redes. Para que, Se les dio la oportunidad además en el 2021 de que a medida que se fueran haciendo las transiciones a las nuevas tecnologías desde el 4G al 5G, que ya desconectaran completamente, pero ellos prefirieron seguir ante ante la inexistencia de una norma nacional que prohibiera estos componentes y que impidiera que se utilizasen, se siguió haciendo vista gorda, se sustituyó, y al final quedamos en el 5G, que en principio en 2020 se decía que no iba a tener ninguna implicación con Huawei, altamente implicado con Huawei, porque la sustitución de los equipos se hizo de aquella manera. Entonces, claro, ¿ahora qué? ¿Desmontamos eso y montamos lo nuevo? Pues es que el coste va a ser el doble por no haberlo hecho antes. Creo yo que ha sido una subestimación de a lo que se podía llegar. pero fíjate, Fernando, la paradoja y el mundo en el que estamos, ¿no? O sea, hemos tardado, la Unión Europea ha tardado un ciclo legislativo completo de Estados Unidos, porque esto fue una imposición del primer Trump, si recuerdas, ¿eh? Claro, Fue Trump claro. el que disparó efectivamente Por las eso políticas decimos altas 2020-2021. anti-China. Exactamente. Y solo ya con el segundo Trump en plena vigencia, ¿no? Hemos incorporado eso de manera más o menos clara, ¿no? En la legislación.
y ahora el entorno geoestratégico es tal que probablemente queramos incluir a Estados Unidos como país de riesgo, ¿no? Que eso es algo inimaginable, inimaginable. Y tendríamos que... O sea, ¿no? Esa es la situación en este momento, ¿no? Si esto de Groenlandia se lía un poco más, es esta la situación, ¿no? O sea, vivimos, Es no sé, absolutamente caótico. exacto, ¿no? Pero, pero claro, ya para terminar, o sea, digo un poco para saber si, pero claro, hablábamos quién lo paga, pues evidentemente las telecos, y no sé si lo habrá dicho Emilio ayer, pero evidentemente las telecos quieren que esto lo pague el Estado, pero ¿qué Ya, pasa? Que no hay dinero ya, porque los fondos europeos ya se acabaron sí, sí. y ya están Hombre, así, y los que ya no se han gastado ya están asignados. Eh, España ahora mismo no tiene presupuestos. Yo creo que los gastos van por otro lado, con lo cual parece difícil pensar que esto lo tenga que asumir en una subvención pública. sí, sí, desde luego es un escenario que requiere como mínimo un liderazgo muy, muy potente a nivel europeo, ¿no? Porque estamos hablando de esa situación. Avanzando un poco más, este viernes precisamente se cumplió otro hito, este viernes pasado se cumplió otro hito que fue, digamos que el cierre de la fase de audiencia pública del nuevo decreto de resiliencia, ¿no? Que ha publicado en este caso el gobierno de España, ¿no? Que es un real decreto que de alguna forma trata de desarrollar y darle peso a un par de párrafos pequeños de la Ley General de Telecomunicaciones, ¿no? Que habla sobre precisamente las obligaciones de resiliencia de la red de comunicaciones, ¿no? ¿Qué está llegando a ti al respecto? ¿Qué estás viendo sobre este particular? Bueno, además coincide con lo que veníamos hablando antes. Aquí nuevamente el gobierno creo que hablaba de 40 millones lo que podía costar. Eso está absolutamente infravalorado. Las telecos creen que va a ser muchísimo más. Hablan de no miles, pero sí de varias decenas de, varios cientos de millones. Y claro que nuevamente está el tema de quién lo paga, porque al parecer el borrador es bastante rígido en el sentido de que te exige, no si el máximo nivel de resiliencia, pero te exige que aumente muchísimo más tu nivel de resiliencia, que básicamente se traduce en que te asegures de que la gran mayoría de los emplazamientos móviles estén funcionando ante alguna catástrofe natural, como puede ser un apagón, una dana, un Mm, terremoto y cualquier catástrofe natural. ¿Qué pasa? Pues que eso cuesta dinero. Actualmente, precisamente porque la legislación no lo exigía, y aquí lamentablemente las teleco al límite de lo que tienen que asumir, precisamente por los gastos, y lo vimos en el apagón, no está asegurada la resiliencia absoluta. Unas más, otros menos, pues lo cierto es que durante un apagón de 24 horas o de 18 horas, las telecomunicaciones móviles prácticamente no resistieron. Los centros neurálgicos pues no tenían baterías o no tenían respaldo, no tenían capacidad para seguir funcionando ante un apagón eléctrico. Ahora pues ese decreto quiere asegurarse que no el 100, pero un porcentaje muy elevado de las torres tengan esa resiliencia y esa resistencia, el y eso cuesta dinero. 85% de cobertura, dice el Real Decreto, en la fase en la que está. Me imagino que alguien habrá tratado de cambiar, que las alegaciones irán en la línea de rebajar Hombre, ese por supuesto, requisito. otra cosa es que te hagan caso, y a mí lo que me llega es que el Exacto, gobierno no quiere hacer mucho caso, por eso un es, eso tema es. político además, porque al final ellos lo que quieren, además de asegurarse, que entiendo yo que es el fin definitivo, eh, y que es el bien común de que la gente esté conectada ante una catástrofe, pero claro, ellos también pues, les interesa colgarse la medalla de venderse ante la sociedad siendo absolutamente infranqueables y duros en relación a las empresas malas, que no están suficientemente protegidas. Entonces, claro, ahí tienes un debate ideológico, si quieres, y en el cual pues el gobierno se quiere asegurar y colgarse la medalla de que se está cerciorando de que las empresas invierten lo que tienen que invertir, y por otro lado las empresas, pues como ya hemos dicho, no se quieren fusionar porque no tienen dinero para invertir, le vas a hacer pagar el desmontaje de Huawei y también le vas a hacer pagar el decreto de resiliencia. Con lo cual estamos hablando de mucho dinero más que el que tiene que invertir. Creo yo que el gobierno no cambiará mucho su posición inicial. Mucho tendría que cambiar para que la cambie, pero bueno, hasta no tener el borrador definitivo no lo sabremos. Sí, sí. Bueno, el siguiente paso en teoría es ya la publicación, ¿no? En el Real Decreto de la versión definitiva, en el BOE de la versión definitiva del Real Decreto. Ya veremos entonces qué Sí, ocurre. lo que pasa es que ahora, Oye, claro, a partir de ahora tendrá que pasar, creo que un par de meses, ¿no? Hasta que se ya conozca. O sea, el primer trimestre debería salir, en teoría. sí, 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 creo que esos son los plazos
que se manejan y a partir de ahí se fija en el, ya digo, el borrador actual, en el documento que está en trámite de audiencia, que a partir de la publicación las empresas tienen 6 meses para presentar sus planes, ¿vale? Que es también bastante vago, porque una cosa es presentar planes y otra cosa es ejecutarlos, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabes? Pero en eso están. Y habla finalmente de un plan nacional de resiliencia en comunicaciones que tendría que elaborar la CETELECO un año después de la publicación de la entrada en vigor del Real Decreto, ¿no? Que ese es un documento que actualmente no existe. Claro que sería nuevo, Y entonces las torres efectivamente. cuando tienen que estar con las baterías nuevas. Claro, eso es lo que no te puedo contestar, No, pero con es mi que eso tampoco lo entendimiento. dicen, por eso te digo que al final tenemos una serie de normas que más que seguridad jurídica dan inseguridad jurídica. Bueno, efectivamente. Y, oye, y cambiando un poco en este entorno, en las primeras semanas del mes próximo, de febrero, Masoran presentará los resultados de cierre, Masoran, Orange Group presentará los resultados de cierre del 2025 y su nuevo plan estratégico. Y Telefónica, digamos que presentará los primeros resultados trimestrales que corresponden con los del final del 25 en la aplicación de su nuevo plan estratégico. Ayer Emilio Gallo decía también que el mercado iba a ver qué bien se estaba ejecutando el plan y que lo iban a reconocer y que Ah. sería estupendo para la acción, ¿no? Pero hablaba de un plazo real, o sea, él decía que ya el próximo mes va a subir la acción. Bueno, no, claro, evidentemente no. No, Claro, pero me no. refiero, a ver, evidentemente mi pregunta realmente comporta esa ironía, porque al final esto es como la llegada de Pedrito y el Lobo. ¿Cuándo va a subir la acción? Payete se tardó 10 años en decir que la acción iba a subir y no subió nunca. Y ahora Murtra, pues al principio sube un poquito y sigue bajando. A ver, yo no sé, yo no soy analista financiero ni tengo ni idea cuándo puede subir o dejar de subir, pero este llamado al optimismo, pues me parece que mientras no pase, pues no tiene mucho sentido, creo yo. Y, Además, y, Telefónica va a reportar 1.000 millones de pérdida, probablemente al final del año, por el tema de los extraordinarios de la salida del perímetro de sus negocios de Latinoamérica. Con lo cual, los resultados buenos no van a ser la primera línea. Luego ya por debajo, pues a lo mejor hay una forma de demostrar que las cosas van mejor. Pero claro, si el plan es presentado en noviembre y los resultados son hasta diciembre, creo yo que poco cambio va a haber. ya, efectivamente, efectivamente. Sí, 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 sí. Y con respecto a Orange Group y más Orange, bueno, que al final, efectivamente, como tú decías, durante este año se formalizará, ¿no? La toma de control que ya está acordada, ¿no? Completa, ¿no? De Exacto. nuevo, ¿no? De más Orange por parte de Orange. Así que, digamos que lo que digan en París vuelve a ser especialmente relevante, ¿no? Pues para lo que nos pase aquí en Madrid, ¿no? Sí, bueno, sobre todo lo primero que me gustaría decir es que Orange, más Orange en este caso, eh, desde que se fusionó, es decir, desde que se hizo oficial la joint venture, no ha hecho más que perder dinero, lo cual es lógico, porque al final estamos juntando dos grandes empresas, han metido un ERE de por medio, han intentado generar sinergias, has tenido una suerte de, digamos, asunción de un modelo de low cost y un modelo de coste alto, intentar balancearlo y generar una empresa a partir de eso era muy complicado y evidentemente yo creo que no hay nadie que esperaba que ganaran dinero. De hecho, hasta septiembre las últimas cuentas dicen que ha perdido 186 millones más Orange. Dicho esto, entiendo yo que en las previsiones de 2027, de 2026, perdón, son bastante mejores. Y quiero pensar que hacia el final de este año ya van a empezar a equilibrar esa balanza de gastos y de ingresos. ¿Qué pasa? Pues que, claro, la compañía tiene dos, o sea, los franceses tienen dos caminos, que no soy mago para decidirlo, pero vamos a seguir con el camino actual y intentar volver a la primera Orange de hace 4 años. Yo no sé qué van a hacer. Entiendo yo que el principal objetivo es equilibrar las cuentas. Recordemos que Más Orange tiene, yo creo que el gran cambio en todo este tiempo, en todo este joint venture, ha sido la creación de la empresa de fibra con Vodafone, que implica que gran parte de la red, nunca ellos han dicho exactamente, no sé si tú más o menos tienes un cálculo de cuánta red actualmente es la Fiberco, cuánta red, el porcentaje de la red real de Más Orange, pero es un porcentaje desde luego muy importante y yo creo que mayoritario. Entonces, Sí. claro, ahora va a entrar Orange
en una empresa que ya no tiene gran parte de su red y de sus infraestructuras fijas, que era uno de los grandes valores que ellos tenían de cara al mercado. ¿Qué pasa? Que sí que está la posibilidad de que la pueden recomprar. Y hay una cláusula que dice que ellos pueden recomprar en algún momento y quedarse nuevamente con el 100% de esta empresa. Pero vamos a ver qué pasa. Entonces, claro, ellos se encuentran con una compañía totalmente diferente. También una cosa que se dice poco, pero ellos han supervisado financieramente todo el desarrollo de la joint venture, con lo cual aquí no Evidentemente, pueden claro. venir no pueden venir Sí, a decir sí. que se encontrarán con sorpresas. O sea, todo lo que se ha hecho, muchas cosas, ajustes dolorosos, eh, han sido supervisados, aprobados y facilitados por la dirección de Onet Francia. Con lo cual, a partir de ahí, pues entiendo que tendrán alguna hoja de ruta más o menos trazada que pasará por, en primer lugar, definir quién quieren que gestione la compañía. Prácticamente todo el mundo cree que será un francés, por lógica estratégica de Orange Francia y por historia de Orange Francia. Pero claro, todavía tenemos ahí al actual gestor, Meindert Spenger, que fue quien ha pilotado toda esta transición y quien, no nos olvidemos, es una persona que venía del pequeño, que se comió el grande. Cosa muy rara, que no suele pasar en las grandes fusiones, pero que en este caso sí que fue real. Y habrá que ver qué pasa con él. Yo creo que esa es la primera gran interrogante que hay que dirimir y a partir de ahí pues ir viendo cómo se desarrolla la hoja de ruta. Creo yo que el plan estratégico que presentó la Francia dará pocas pistas respecto de lo que vayan a hacer en España, un poco por respeto de lo que tienen que hacer una vez que lleguen en los próximos meses. A partir de ahí, pues yo creo que tiene todo el sentido del mundo que se cree un propio plan estratégico para Más Orange, que yo no sé si se seguirá llamando Más Orange. O sea, yo ya pongo a partir de esto todo en duda. Hombre, no, yo creo que será Orange otra vez, vamos, pero quién sabe, Pero que efectivamente, creo ¿no? yo ¿Quién que sabe? a partir de la llegada de Orange Francia debería crearse un nuevo plan estratégico que asuma las sensibilidades de los dueños reales y Claro, nuevos. los nuevos dueños. Efectivamente, como no puede ser de otra manera, pues hay muchas incógnitas y mucha incertidumbre. Lo que tú has señalado también es que desde la creación de la joint venture de Más Orange hubo un reparto de papeles, ¿no? Así como digamos que el puesto ejecutivo, el de CEO, pues le correspondió a Meini, que como tú dices era el CEO de MásMóvil, ¿no? Y el representante de alguna forma de los fondos que controlaban MásMóvil en aquel momento. Pero el control financiero, bueno, lo sigue ejerciendo de hecho Ludovic Peck, ¿no? Que era el CEO de Orange España, tiene un background solidísimo, ¿no? En estas funciones tanto ejecutivas como Bueno, de y director hay una cosa financiero. que siempre se ha comentado y es que hay una serie de directivos, incluso exdirectivos de Más Orange, herederos de Orange, que están agazapados en algún sitio Bueno, esperando su vuelta a la compañía. Están bueno, en una eso ya suerte de son, caja escondidos eso es la vida corporativa, ¿no? Que efectivamente este da para encapsulados, escribir. esperando a volver. Hombre, a ver, Exactamente. yo no sé qué vaya a pasar porque me equivocaría diciendo una cosa u otra. Yo no sé qué pasará con Maney. Pero lo que está claro es que lo que pase con Maney evidentemente va a marcar el destino de la compañía y de su equipo directivo, desde luego, porque él ha creado un equipo directivo a su imagen y semejanza, lo cual es lógico. Y claro, si él no está ahí, pues muchos de esos cargos y muchas de esas personas carecen de sentido dentro de la estructura de la nueva Sí, empresa. sí. Pero ya te digo, No, el esto es como todo. feeling, Esto es como cuando llegó Murtra a Telefónica. Evidentemente sí, puso gente de su confianza y está en todo su derecho del mundo. Y además poniendo gente de su confianza de Indra, que era la empresa en la que estaba antes. O sea, que esto es de cajón. sí, evidentemente si hay cambios, los cambios se extienden, ¿no? Pero tengo la sensación de que al menos de manera inmediata, eh, mm, mm, y es una sensación mía y me puedo confundir, evidentemente, ¿no? No va a haber cambios inmediatos, ¿no? Al menos de manera Hombre, inmediata, pero no tendría sentido porque al final significaría romper de manera abrupta con una transición que, repito, has pilotado tú mismo en la sombra. exactamente, ellos han controlado, efectivamente, sí, sí, claro, ahí no puede haber sorpresas, efectivamente, no podría haber sorpresas. Pero bueno, estaremos atentos en febrero a ese nuevo Lo que plan pasa es que estratégico de hay una Orange. cosa que pasa, bueno, no pasa desapercibida, pero que de la que se habla poco, y es de digamos, el gran impacto estratégico que tendrá, que no sabemos por cuánto tiempo la mayor empresa española será francesa. La mayor empresa de telecomunicaciones española será francesa 100%. Sí, 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 así O sea, es, pues sí, sí. imaginémonos el caso opuesto.
que Telefónica fuese el mayor operador por número de clientes de Francia. Es impensable. O en Alemania, O en, imagínatelo por un o en momento. Sí, Alemania. sí, imagínatelo por un momento. Sí, sí, Pero ahora en este caso va sí, a pasar. Orange va a sí, ser sí. dueño de la mayor empresa de telecomunicaciones por número de clientes de España hasta que Telefónica se fusione con Vodafone, si eso pasa, que no sabemos si vaya a pasar. Y aunque eso pase, hay muchos escenarios que no cambian esa foto también, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, sí, 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 efectivamente. Lo cual Sí, yo creo que es una cosa interesante, sobre todo cuando hablamos de soberanía estratégica y sobre todo cuando consideramos que el gobierno es muy puntilloso en ese tipo de cosas. El gobierno siempre quiere que las grandes empresas españolas sean las líderes y para eso yo creo que es uno de los pilares de su estrategia económica. sí, sí, efectivamente. Bueno, así es y nos aboca a algún escenario, como tú decías, geoestratégico, pues que habría que entender, ¿no? Pero lo cierto es eso, el principal operador de telecomunicaciones de España por número de clientes va a ser France Telecom, finalmente, ¿no? Es Orange, que es propiedad, está controlada de hecho por el Que Estado tiene mucho más francés. porcentaje que el porcentaje del Estado que tiene Telefónica, el Estado Claro, español. y siempre lo ha tenido, nunca ha Sí, sí, dejado sí. de ser una empresa pública, efectivamente, eso es, eso es. Y cambiando ya de tema, estos temas son apasionantes, Fernando, pero quería tratar contigo un aspecto que no, o sea, me llama la atención y quería ver tu sensibilidad al respecto, porque incluye como una tendencia que hay que entender. O sea, históricamente, en las telecomunicaciones en España y en el mundo, digamos que hemos visto como olas. Las tecnológicas que al final nos llevan a velocidades, ¿no? Entonces, eh, bueno, tú y yo recordamos cuando había todavía ADSL y cosas de ese estilo, ¿no? Y las velocidades que eso ofrecía, ¿no? Y luego, pues llegó la fibra, ¿no? Y pasamos de los 100 megas a los 500 y ahora estamos como en el giga y tal vez en algún futuro pues lleguemos a los 10 gigas, ¿no? Pero lo que ha pasado en particular a partir del 24 y en este 25, y esto va con varias conversaciones que he tenido, es que claramente el mercado se ha empezado a dividir en dos partes. Un sector premium, que somos los que pagamos por un giga, ¿vale? Fundamentalmente, ¿sabes? Y otro sector que no percibe tanto valor ahí, que prefiere probablemente pagar velocidades menores, 500, 600 megas, ¿no? Pero lo que se viene apreciando desde hace algunos meses, si quieres, es que incluso estamos retrocediendo a valores que ya pensábamos que habíamos olvidado, como los 100 o los 300 megabits por segundo, ¿no? Es como si estuviéramos buscando todavía una tercera fase, ¿no? Más sofisticada. No sé si tú has visto algo al respecto o... Sí, bueno, yo a eso, que estoy totalmente de acuerdo contigo, sumaría, yo el otro día estuve buscando un nuevo paquete de Ok. telecomunicaciones y además de eso que tú dices me di cuenta de otra cosa y es que ya los datos ilimitados se están quitando también de los paquetes de fibra y de los Ah, ok. paquetes, digamos, de los famosos paquetes estos anteriores convergentes. Ah, Entonces ok. ahora eh, ya ni siquiera te mantienen la primera línea con datos ilimitados, te dan muchos datos pero no te los dan ilimitados. Eso explica dos cosas y es que yo me acuerdo que una vez, no sé si se lo pregunté a Antonio Coimbra, si en algún momento, cuando él todavía era el jefe, el consejero delegado de Vodafone España, y claro, le preguntaba, pero bueno, ¿esto hasta cuándo? O sea, ¿los datos pueden ser ilimitados de verdad? O sea, ¿de verdad que las telecomunicaciones están en condiciones de dar todo ilimitado, velocidades ilimitadas, velocidades gigantes? Y me decía que en la medida que el mercado lo demandase, pues sí, creo que se equivocó porque al final esto tiene un coste. Y tiene un coste, dependiendo de cómo lo gestiones, muy elevado para algunas compañías. Y claro, esto yo creo que responde a la necesidad de tener que ajustar costes y no darte más de lo que necesitas, porque al final yo creo que esto se ajusta un poco a la demanda. Entiendo yo que si estos paquetes se sacan es porque se ha llegado a la conclusión de que además de los hard users como tú, no todo el mundo necesita un giga en su casa de velocidad para su fibra óptica y que puede ser asumible. Yo personalmente, al ser periodista, no tengo grandes demandas en casa. Somos cuatro solamente y no estamos todos en ese sueño
del futuro en el que decías que todos estaban con 4 móviles a la vez, 5 tablets, 10 juegos online o neveras conectadas, robots paseando al lado tuyo que necesitan Eso conectividad. es, eso es, eso es. Yo creo que eso no ha pasado y no sé si vaya a pasar en un futuro muy cercano. Pero sí que es verdad que, por un lado, tenemos la necesidad de las empresas de ahorrarse estos gigas, estas coberturas y estas anchos de banda, con cómo se acompasa esto con las necesidades reales de las personas y de los usuarios. Y creo Yo, yo, y esto yo, una pregunta, y esto es una pregunta más que un comentario, el límite de los planes de cobertura de fibra, creo que digamos, el límite que te ofreces, o sea, o el límite deseable son 100 gigas solamente, ¿no? no te entiendo, Perdón, Fernando. son 100 megas. O sea, los planes de cobertura del gobierno para, para llevar fibra te dicen que No el es, sí, tope sí, pero es, son 100 megas. gigabyte capable. O sea, tienen que ser capaz de llegar hasta 1 giga. Digamos que ese es el objetivo de la Unión y es el objetivo que promueve también el gobierno. Claro, Otra pero cosa es la velocidad que ofrezca, pero tiene que ser una tecnología que soporte 1 giga. la Y tecnología como lo mínimo soporta. 100. O sea, Claro, actualmente la tecnología sí que lo soporta. El tema es que no te lo dan sí, todo. O sea, el canuto está exacto, sí. abierto, pero a ti te dan lo que... Y claro, Sí. y Y, evidentemente ese y- canuto, y si tú esos lo 100 pagas hasta un gigas, giga, esos 100 gigas eran para el único 5G, era la velocidad mínima que se preveía en unas condiciones de carga para el despliegue este 5G subvencionado con claro, fondos pero entonces a públicos. lo que me refiero que lo que se exige en cuanto a descarga está en la línea de estas ofertas. O sea, me refiero. Sí, 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 La tendencia yo creo que es clara y es que tú pagues por lo que necesites. O sea, a ti ya no te sí. van a dar un giga por defecto. Eh, Te van a, A dar- mí, te van a sí, subir el precio en función de lo que tú vayas demandando y esto tiene eso mucho es. que ver con lo que ellos vayan también pudiendo ofrecer. Sí, pasa que aquí hay una cuestión y es que la relación, por decirlo finamente, la relación entre el tráfico y el coste que soporta el operador, por decirlo finamente, es muy leve. ¿Vale? Es muy leve la relación entre. Pero el margen económico de subírtelo en función de tu demanda es impresionante. Al final Claro, esto no tiene, como tú eso es. explicas, ahora hablas de importante, esto no tiene que ver con que a mí me cueste mucho más, que también, pero es mucho menor en relación a lo que yo puedo ganar si te ofrezco más. Eso es. Lo que ofreces, ya te digo, es una sofisticación de la oferta que crea segmentos y que te permite, pues, Y te crea necesidades. que es lo típico de un mercado maduro, ¿sabes? Que no es todo para todos igual, ¿no? Es cada cual tiene pues su... Pero el punto es ese, es que estamos llegando a unos niveles de madurez que el otro día me encontraron una situación bastante curiosa y es que mi cuñado me decía lo mismo que yo estaba leyendo en LinkedIn, ¿sabes? Que era, oye, vosotros de lo de las telecos estáis mal porque me ofrecéis cosas que realmente no necesito y me da igual tener 1 giga que 300 que 100. O sea, yo he bajado la velocidad de acceso de mi casa, me decía, y estoy tan tranquilo. Y eso lo leía también en LinkedIn. Oye, ¿y qué pasa si los clientes ya tienen todo el ancho de banda que necesitan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Sabes? Entonces, Claro, no tiene nada que vender. Hombre, yo eso creo que un es, poco a nivel, sí, evidentemente este podcast lo escucha gente que sabe del sector y que evidentemente no hay que explicarle evidentemente. nada. Pero dicho esto, con 300 yo creo que se va bien, dependiendo de lo que tú necesites. O sea, no sé, Claro, a lo que ver, necesites, ¿no? el Netflix Eso te es. va bien, la Sí, descarga de sí, sí. documentos te va bien, la subida, a no ser que quieras subir una cosa, Las videollamadas van las perfectamente, ¿no? videollamadas perfectamente, Eso claro. O es. sea, yo creo que al final el mito o la promesa del giga, yo creo que tiene que ver con muchos dispositivos conectados a la vez y con una demanda de que todos en tu familia sean muy hard users. Ujú. Entonces, claro, eso no necesita todo el mundo. Y si lo Sí, sí. necesita, pues ellos estarán ahí para cobrártelo. Bueno, eso es. Pues ahí estamos. Ese es uno de los puntos de inflexión, ¿no? Que más me preocupa en este, Hombre, en se, este se puede momento. ganar, sí, 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 desde luego. Hombre, también tiene mucho más sentido que se empiecen a preocupar realmente de los servicios que ofrecen que de ofrecerte cosas extras, que al final es donde han estado centrados los perfiles y los esfuerzos comerciales de los últimos 4 años. Así es, así es. Oye, Fernando, ha sido súper interesante, como siempre que hablo contigo, pero bueno, ya creo que hemos estado un buen rato hablando. Bueno, Si quieres añadir algo para cerrar, pues adelante. no, hombre, yo creo que ya hemos hablado un poco de todo, ¿no? Yo creo que hemos tenido bastante eh, ex- em,
interés y bastante, hemos puesto el foco en todo lo que yo creo que puede ser más interesante. Así que yo Muy creo bien. que nada Pues, más. pues muchas gracias, Fernando. Así empezamos mirando el año, ¿no? Empezamos el 26 Es verdad. mirando Bueno, hacia habrá que hacer adelante. luego uno de fin de año a ver si se cumplen nuestras predicciones, que seguro que no. Seguro que no. Pero bueno, muy bien, Fernando, muchísimas Nada, gracias, ¿eh? muchas gracias. Hasta luego. Gracias.